Pulso económico de lunes que, como siempre, empezamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. Hoy una sesión de leves pérdidas, 0,12% abajo. El índice general termina la sesión en 9.049,3, con algunos valores que avanzan tímidamente, pero avanzan. Merlin Properties 1,34 de avance, Santander 0,74, Telefónica 0,66. Y en el lado de los que han tenido peor evolución, líder en caídas hoy, Fluidra 2,68 abajo, Grifols 2,63 abajo y Acciona 2,12 abajo. Bueno, y a continuación les voy a adelantar algunos de los contenidos que seguro más les van a interesar de la mesa de análisis económico que abrimos cada tarde para ustedes aquí con los mejores expertos para que con frío, con calor, con lluvia o con mucha nieve, da igual, ustedes no se pierdan un detalle. Bueno, y en esa mesa de análisis económico, hoy lo que tenemos previsto es analizar la inflación, los datos de enero de inflación que han repuntado una décima hasta el 5,8%. Y la subyacente, porque ahora ya todos somos especialistas en subyacentes, bueno, la subyacente ha escalado al 7,5%. Después de 5 meses de cierta moderación, pues los precios vuelven a repuntar. Poco, pero repuntan. ¿Qué viene a demostrar esto? Luego lo analizamos con nuestros expertos. En segundo lugar, hablaremos de los bancos centrales. Esta es una semana de bancos centrales. Tenemos la FED, después tendremos el Banco de Inglaterra y finalmente el Banco Central Europeo. Da la sensación de que se preparan para subir los tipos hasta su nivel más alto de los últimos 15 años. Bien, y les presento ya a nuestros invitados. Esta tarde de lunes, don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy frías, pero buenas tardes. Y sí que me gustaría, usted que sabe que yo soy muy aficionado, un entusiasta de la producción española de automóviles y motocicletas, rendir un homenaje y recomendar a todos los televidentes un museo espectacular que se acaba de abrir en Alcalá de Henares, en el cual se exhiben solo motocicletas de producción nacional. Y yo creo que es un homenaje pero al sector. Cantidad, ¿eh? No se vaya Más de 300 por lo menos. Más de 300, tremendo. Don Miguel Ángel Cigüéndez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Ángel es vicepresidente de ASEAFI y consejero de Eurohispano Opciones SICAP. Bueno, pues empiezo por usted. ¿Cómo ha visto la sesión? Parece que el IBEX se enfría, parece que, bueno, estamos ahí un poco titubeantes. Bueno, tenemos una semana muy relevante, como usted ha dicho, que tenemos a la Reserva Federal, al Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra. Entonces, bueno, hay noticias que pueden paralizar el mercado y es normal que entremos en una consolidación e incluso en un cierto retroceso. Y vamos a depender de lo que ocurra en estas reuniones y también hoy, curiosamente, el mercado español con el dato adelantado de inflación ha movido los mercados internacionales. Estaba en todos los lados, en Bloomberg, tal, y había cierta preocupación porque no ha gustado mucho. ¿Y habrá resultados Santander? Sí, efectivamente. Y fuera algunos importantes. Bueno, tenemos Apple, Amazon y Alphabet, con lo cual es una semana tremenda. Pues efectivamente, yo creo que además está marcando el paso en este momento los datos de inflación. De tal manera que Estados Unidos ha dicho que básicamente va a seguir la inflación subyacente, que es el núcleo duro de la inflación, no la que está afectada por la volatilidad de los precios de la energía, los precios de los alimentos, etcétera. De tal manera que yo me temo que va a haber subida de tipos, si bien es verdad que no creo que vayan a ser del 0,75. Vamos a ver la FED si repite 0,50 como mucho, y el Banco Central Europeo yo creo que prácticamente con toda seguridad subirá 0,5. Bueno, ahí quería yo llegar. El sentido de las decisiones de los bancos centrales reunidos esta semana en diferentes comités, cada uno en lo suyo, pero todos apuntan a un aumento de los tipos de interés. Sí, pero ese aumento de tipos de interés ya estaba descontado y como estaba descontado, pues bueno, digamos que no tiene relevancia. El problema es si hubiera alguna sorpresa en las declaraciones. Ya sabe que Jerome Powell le da a veces por hablar y se calienta y a veces dice cosas que, bueno, que al mercado no le gustan. Y estamos ahí en esa zona de la media de 200 en el SP500, una zona que no se ha terminado, bueno, se ha roto, está ahí. Bueno, el mercado ha subido mucho en el mes de enero y cualquier noticia mala puede venir una cierta corrección. Yo no digo que vaya a venir, habrá que verlo en directo.
El Banco Central Europeo, visto la inflación española, pues no le queda otra, ¿no? Bueno, evidentemente lo que sucede es que mira en general la inflación, que tampoco está muchísimo mejor, pero la nuestra es enormemente preocupante. En primer lugar, porque no nos sirve la comparación pasada. Y probablemente el IPC con la metodología del año pasado hubiera crecido un poco más de una décima. ¿Por qué? Porque se ha modificado en enero, se hace habitualmente, se ha quedado algo obsoleto, etcétera, pero se ha modificado precisamente el peso de los alimentos. ¿Y usted cómo cree que han subido su ponderación o han bajado? Han bajado. Han bajado. Adivino. Y la energía. Y la energía también ha bajado, precisamente. De tal manera que probablemente hubiese sido mayor. Pero a mí lo que me tiene enormemente preocupado, porque es un hecho inédito, que la subyacente esté casi 2 puntos por encima del IPC, porque ahí está el núcleo duro de la inflación. En primer lugar está la inflación vinculada a los servicios, es que todo ha subido una barbaridad y los televidentes lo han podido saber. Bueno, para un sector turístico como el nuestro es importante, pero es que los hoteles han subido el 18%, por ejemplo, los restaurantes un 15%, etcétera, y eso evidentemente pondera clarísimamente en la subyacente. Pero es que además, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, tenemos un problema serio, que es precisamente todos los costes vinculados a las medidas medioambientales, que es lo que hemos llamado inflación estructural, que es la que está en la subyacente y que, por ejemplo, el último ánimo que le hemos dado a la subyacente para que subiera es el famoso impuesto sobre los plásticos. Pero es que además se ha visto claramente que esa reducción solo en algunos alimentos, básicamente hidratos de carbono, del IVA, pues se ha quedado en el camino. Nada. El Banco Central Europeo, a la vista de las inflaciones en los diferentes países que lo componen, no tiene otra que subir. No tiene otra que subir y bueno, Christine Lagarde habló de que iba a haber varias subidas de 0,50, varias, como poco son 2, y si son de 0,50 sí, pues sería un 1. Pero bueno, veremos a ver, y de esto depende, pues claro, ha habido una subida en la renta variable, pero también en la renta fija, que se ha comportado el año pasado fatal, y este año pues se estaba comportando bastante bien, pero hoy ya lleva ya unos días que está titubeando. Bueno, vamos a hablar de Alemania, la principal potencia de la Unión Europea, y sus datos de final de año, del año pasado, 2022. Y es que según los datos que publica la Oficina Federal de Estadística, el Producto Interior Bruto alemán pues se ha contraído un 0,2%, con lo cual estamos ya ante la primera caída intertrimestral desde el primer trimestre del año 21. Veremos a ver qué pasa en el segundo trimestre y si se consolida una recesión alemana. Bueno, pues ojalá que no, pero todo hace indicar que sí. ¿Por qué? Porque hay dos factores fundamentales que se están comportando mal. Si calculamos el PIB desde el punto de vista de la producción, de la oferta, el sector industrial. Ahí está teniendo graves problemas en todos los ámbitos. Y si lo calculamos desde el punto de vista de la demanda, ¿a dónde va el PIB? Pues precisamente, tradicionalmente, va mucho a exportaciones y eso se ha resentido. De tal manera que durante el último trimestre del año, en términos intertrimestrales, ha caído el 0,2. Si se vuelve a repetir el primer trimestre, estará en recesión técnica, pero para el conjunto del año ha subido un 1,8%. Que eso también me gustaría recordar, porque hay un efecto arrastre respecto al año anterior, que eso es lo que ha ocurrido en España también en el crecimiento del año 2022. Ojalá yo estuviera muy feliz de ese supuesto 5,5%. En primer lugar, no tengo nada claro que el INE no revise precisamente el crecimiento del último trimestre. El 0,2 se consigue con todo negativo. Cae el consumo, cae la inversión, caen las exportaciones, pero caen también las importaciones. Y como menos es más, pues eso es lo que compensa algo. Pero ya veremos la revisión. Pero en cualquier caso, las estimaciones que han hecho ya varios servicios de estudios de ese 5,5%, crecimiento de verdad del año es del orden del 1,9 debido al segundo trimestre. Y el resto es un efecto arrastre de la recuperación, de ese hundimiento de la economía que provocó además un efecto en el cual en el año 2021 el crecimiento al principio fue muy lento y luego se intensificó. Ese efecto arrastre se ha trasladado también a parte del crecimiento, a 3,9 décimas del crecimiento según los servicios del año 22. Claro. Bueno, Alemania, ¿qué me dice usted de Alemania? Bueno, pues yo al final lo que me fijo es en la bolsa, con estas noticias que ocurre. Pues curiosamente la bolsa europea está con una fuerza, los americanos están invirtiendo mucho en Europa y vemos que Estados Unidos está corrigiendo bastante más de lo que nosotros hemos corregido. El DAX ha caído un 0,16 y el IBEX, pues vamos, en concreto un 0,12.
Con lo cual, muy poquito para tan noticias como las que hemos tenido hoy, con lo cual no hay preocupación con Christine Lagarde, de momento. Y el euro para arriba, que en este sentido se aprecia, sí que es un factor antiinflacionista, porque se abaratan las importaciones, pero eso sí, se encarecen las exportaciones. Bueno, vamos con el tema del día. El tema del día en España, datos macro, es el del IPC del mes de enero. El adelanto dice que es el 5,8%, mientras que la subyacente, antes se señalaba, sube hasta el 7,5%. Hemos pasado 5 meses. Aquí tienen el gráfico en el que se puede ver la evolución enero, y sobre todo pues van a ver cómo esta caída inflacionista, el índice general al menos, pues tampoco sigue. ¿Qué viene a decir este gráfico? Como ven, la subyacente en rojo se eleva hasta el 7,5%, pero lo que quiere decir es que las rebajas del IVA de los alimentos tan cicateras, tan cortas, tan escasas del gobierno Sánchez no sirve para atajar la subyacente. ¿La prueba cuál es? Pues que aplicada la rebaja, la subyacente sigue tirando hacia arriba. En segundo lugar, que ha habido un efecto inflacionista, lógicamente, por la desaparición del descuento de combustible. Los 20 céntimos por litro de gasolina o de diésel, pues eso ha contribuido a un empeoramiento del IPC. Sí, efectivamente, la décima esa del 5,7 al 5,8 se debe básicamente al fin de esa subvención de los 20 céntimos por litro, y luego, por otro lado, que se está produciendo un cierto repunte en el precio del petróleo a nivel internacional, porque está aumentando la demanda china. Es verdad que la OPEP ha puesto de manifiesto que, bueno, si se sigue consolidando el crecimiento chino, a lo mejor aumenta la oferta, pero ha habido un repunte en el precio también en origen, aparte de lo que hemos apuntado de la subvención. Y luego, eso sí, lo que se está produciendo es un hundimiento absoluto del gas natural. Los precios del gas natural... No sabe cómo me alegro. Yo también, para que no vamos a engañar, tanto como usuario como por los productores. Y en este sentido está por debajo de los 56 euros el megavatio hora. Y recuerde cuando comentamos aquí, que yo dije, hombre, eso es una fantasmada de una operación, pero ¿se acuerdan que en Alemania un futuro llegó a estar a 1000? Sí, sí. Y aquí en 200 y pico, claro, en el Reino Unido, eso es. Así es. Bueno, Cifuentes, los datos de inflación, ¿qué le sugieren? Bueno, yo lo que sí quería poner de hincapié es que tenemos estos datos, pero matemáticamente estos datos son buenos porque la interanual, al compararse con un momento diferente, pero esto dentro de 6 meses, como sigamos en la misma línea, los datos van a ser mucho peores. Lo digo por el efecto matemático, que es algo importante. Sí, es verdad. Bueno, la subyacente, ideas para atajar la subyacente. Hoy insistía Feijóo de nuevo en bajar el IVA de carne, pescado y conservas. Es una idea vieja, pero que está bien que la ponga en pie porque el Gobierno parece claramente sin ideas. Nadia Calviño dice que los datos de enero lo que vienen a significar es que se estabiliza la inflación, pero no hay comentarios respecto a cómo bajar la subyacente, que empieza a ser el verdadero problema, un problema ya muy descarado, muy obvio, que hace que muchos pues se planteen pues que acabará siendo el gran problema de España y que esa es la que se queda, es como el colesterol, ese no sale del cuerpo humano de forma natural. Pues en primer lugar, poner de manifiesto que los alimentos están subiendo mucho, pero también en origen, no solo a través de la red de distribución comercial. Pero yo creo que en primer lugar lo que tiene que hacer el Gobierno es bajar el IVA también de los alimentos que consumimos para obtener proteínas, es decir, de la carne y el pescado. Porque, entre otras cosas, se está produciendo una desviación bastante perversa de consumo. Estamos volviendo a la época de los años 40, a consumir hidratos de carbono en lugar de proteínas. En segundo lugar, es que hay que introducir competencia y eliminar regulaciones de la distribución comercial. El Instituto de Estudios Económicos, y este fin de semana varios medios lo han recalcado, han insistido en ello, ha estimado que si se liberaliza y hay más competencia, si se quitan trabas, por ejemplo, regulatorias en las cadenas de producción, etcétera, el tema medioambiental que decíamos, pues los plásticos, etcétera, el IPC bajaría 1,9 puntos. La renta disponible de las personas aumentaría 400 euros al año y encima Hacienda recaudaría más. De tal manera
que eso de las reformas estructurales en la dirección correcta debe de tenerlas presente la señora Calviño. Asimismo, yo creo que hay que bajar, pero definitivamente, los impuestos de los hidrocarburos, como hemos insistido en muchísimas ocasiones. Y luego, por último... Aquello de devolver al ciudadano lo que la inflación hace que tenga que pagar de más cuando llena el depósito. Eso es. Y además, yo creo que hay que introducir todavía más competencia en algunos sectores al margen bastante de la misma, de tal manera que yo creo que es con reformas estructurales como esto se soluciona básicamente. Pero el quid de la cuestión está en los costes medioambientales, lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones. Aquí flota la duda en el ambiente, porque todos los meses de enero el Instituto Nacional de Estadística, eso es verdad, ajusta o reajusta la manera de calcular el IPC. Caen algunos productos y sobre todo se ajusta la ponderación, la influencia que tienen algunos sectores, los zapatos por ejemplo, en el índice general. Si ven que decae porque la gente no compra zapatos, pues se pondera menos. Eso es lo que ha venido siendo. En esta ocasión da la sensación, saben que en el Instituto Nacional de Estadística hubo un cambio político, se descabezó, pusieron a alguien de plena confianza de Sánchez y desde entonces, oh sorpresa, los datos no son tan malos. ¿Qué ocurre aquí? Pues que al socaire de que la Unión Europea ha mandado directivas que obligan a los que componen el IPC en los países miembros a tomar diferentes vías de cálculo de esa ponderación, se reduce el peso de, oh sorpresa, los alimentos, lo que nos da... Ya comemos menos. Lo que nos da el problema, pues eso va a ponderar menos. Y en segundo lugar también va a ponderar menos el input de la energía. Bueno, con esos dos apaños se han obtenido los datos de enero, que son los que estamos valorando para ustedes ahora, pero hombre, suena un poco a operación descarada, progubernamental, de apoyo en lo que es la estadística. Hombre, sí. La historia inicial en gran medida procede de que el índice, aunque la presentación no es un índice, el índice parte de base 100 y la ponderación desde el principio se mantiene, de tal manera que eso es lo que técnicamente se llama un last paid, no se asusten ustedes. Pero ¿qué ocurre? Que a lo largo de estos años... continuado. Eso es, hay una corrección, que es la que se ha introducido ahora, que es un pequeño patch para los matemáticos, de tal manera que eso que implica una redistribución de las ponderaciones. Es verdad que a lo mejor, como han sido las partidas que más han subido, a lo mejor sí que hemos reducido el consumo, pero básicamente es sospechoso que cuando el problema está en la alimentación y en la energía, curiosamente baja la ponderación, y además hay que explicar muy bien cómo se calcula esa encuesta de presupuestos familiares, que es la que ha servido de base y que nos ha enseñado, que yo sepa, de una manera más pública hasta la fecha. Eso casi nunca se hace, es cierto, pero a lo mejor hubiera sido lógico que ponderasen menos los alquileres. Eso hubiera sido hasta cierto punto pues comprensible. Lo de los alimentos... ha sonado muy raro. ¿Para qué nos vamos? Tremendamente raro, porque la gente se sigue alimentando igual. Menos cantidad, da igual, pero tienen que pasar por el súper a comprar la comida y si eso pondera menos, pues al final vicia el resultado. Mire, para que aparezca uno de los 470 productos o pautas de consumo que se incluyen en el IPC y que luego se agrupan en 12 grandes pautas de consumo, bueno, los españoles tenemos que consumir cuando menos un 0,03% o un 0,3 por mil ese producto. Y de hecho eso da lugar, que mucha gente se lo preguntará cuando vea la presentación del IPC, que es el IPC y luego la subyacente y el IPC sin tabaco. ¿Y sabe usted por qué aparece eso? Porque precisamente durante el mandato del Partido Popular, Celia Villalobos quiso subir los impuestos al tabaco, pero que no repercutiera en el índice de precios al consumo para que este no subiera. Y claro, los técnicos le dijimos que eso no se podía hacer, que como mucho lo que podías calcular es un IPC quitando el tabaco. Pero los españoles dedicamos a consumo de tabaco el 0,7 por mil de nuestro consumo. O sea que tendría que estar como grupo sí o sí. No, y de hecho está. Sí, y luego se le saca en uno especial, sí, igual que la subyacente, igual que sin hidrocarburos. El mundo de las trampas en la estadística es más viejo que la invención propia de la estadística. Cicuéndez, quiero que me hable usted de IAG, la holding de Iberia y de Vueling, porque se está librando una batalla ahí sobre los precios. Si se va a quedar por encima de 2,60, si no se va a quedar por encima de 2,60. ¿Cómo lo ve?
Que si ahora mismo está en 1,92. Sí, es decir, que pueda llegar, bueno, eso es, digamos que muy optimista es ese mensaje, porque vamos, ya ha tenido una subida muy relevante. Se acercó a estar en los entornos del 1. Ahí recuerdo que nos tocó un día estar a Juan y a mí, oye, aconsejamos entrar, nosotros es un valor que tenemos en cartera y vamos, de que yo hasta lo tenía de forma personal, pero bueno, ha llegado a una zona ya de cierta resistencia, o sea, la subida ha sido espectacular, es que está en 1,92 y llegó a 1,07, 1,08, pues imagínese, pero yo creo que sigue estando en una tendencia alcista clara y puede seguir subiendo. Eso sí, yo dentro de lo que no aconsejo desde este púlpito, sí digo que hay que estar quien la tenga, que la mantenga. Sí, pues efectivamente, porque además hay que tener en cuenta que todo hace indicar que se va a incrementar significativamente el tráfico aéreo. Después del problema que surgió con el COVID, el tráfico aéreo se ha restablecido, cada vez hay más viajes, el turismo prácticamente a nivel internacional se ha recuperado y además, cada vez más productos, sobre todo perecederos, se transporta por vía aérea, por tanto va a haber demanda de transporte aéreo. ¿Y eso qué significa? Tanto viajeros como mercancías. Demanda de productos y en este caso las compañías aéreas pues se van a ver claramente beneficiadas, como también los fabricantes, etcétera, aunque han pasado sus más y sus menos. Pero IAG además está sometido y se ha sometido, parece ser, a un proceso de reestructuración bastante adecuado. Es un valor importante, pero como muy bien ha dicho don Miguel Ángel, es que ha subido también mucho. Bueno, resulta que hay un efecto de fondo que planea sobre algunas de las grandes del IBEX, A+, Metrovacesa, Celnex. Hay bastantes valores que algunos consideran son candidatos a que se les plantee una OPA. Los fondos están pues deseándolo, están como buitres planeando sobre esas compañías. ¿Qué le dice a usted ese tipo de operaciones? Pues sí, efectivamente, los fondos están buscando cualquier cosa, o grandes empresas del IBEX o pequeños negocios, o menos, no tan pequeños, vinculados a la hostelería, vinculados a una serie de sectores que se espera que tengan un potencial de crecimiento significativo. Y precisamente, en general, a pesar de las últimas subidas, las empresas españolas siguen siendo atractivas en cuanto a precio y la relación, sobre todo el PER, beneficios esperados, precio. De tal manera que a mí no me sorprendería alguna de esas situaciones. Y yo creo, además, que no se debe impedir por parte del Gobierno. Si bien es verdad que creo, y esa sí que es una pregunta que les hago, se ha prolongado precisamente ese periodo por el cual el Gobierno puede parar operaciones de inversores extranjeros en supuestamente empresas estratégicas. Creo que ese proceso se ha alargado, que se estableció durante el COVID, pero creo que esas medidas excepcionales siguen en vigor. ¿Cómo les gusta la intervención? Es algo tremendo. No, mire, una de las que usted ha mencionado es Celnex, que tiene buena pinta, es que está en 36 y ahí tenemos que recordar que este valor pues estuvo por encima de 46 y si he de recordar, bueno, mucho más arriba, estuvo en la zona de 61. Nosotros la mantenemos y de momento está ahí aguantando. Cifuentes, CaixaBank, algunos dicen que ya es tarde para comprar, pero es muy pronto para vender, ¿no? Bueno, yo creo que ya es tarde para comprar, pronto para vender, depende del perfil de cada uno. Es un valor que está claramente alcista, como la mayoría de la banca. Oye, quien la tenga, las ha comprado baratas. Si quiere hacer alguna venta puede ser parcial, pero yo mantendría una posición en Caixa porque, bueno, es que va disparada. 4,04 cerró. Efectivamente, lo que sucede es que el precio objetivo máximo que se ha fijado es el 4,55, por tanto nos estamos acercando. Y hoy, viendo también lo que recomendaban las diferentes casas de bolsa, pues estaba 1,5 los compradores frente a los vendedores. Pero efectivamente, en muchas ocasiones esa postura de los vendedores es para realizar beneficios, para asegurarlo ya por si ocurre algo y meterse en otras inversiones. Bien, pues pocas veces hablamos de Urbas. Hoy lo vamos a hacer. Urbas se ha disparado más de un 8% en bolsa hoy tras pactar un acuerdo con las oficinas públicas de Arabia Saudí en el que van a desarrollar proyectos de viviendas. Y al calor de esa noticia, pues se ha disparado Urbas.
Pues sí, veo que al final ha terminado subiendo un 3. Es que Urba sigue siendo ese chicharro espectacular que, bueno, que a lo mejor deja, no sé, 0,0103. Es decir, lo que estoy leyendo aquí en de incremento. No, el incremento es el valor que tiene. El incremento es un 3% final. Digo que ha llegado, pero llega a estar muy por encima, ¿no? O sea, llega a estar bastante por encima. Luego al final, pues oye, aquí. Entonces, bueno, yo la voy a seguir porque desde luego, aún con este incremento, está en una zona ahí de soporte interesante y oye, vamos a seguir de la pista por si acaso hay algo que hacer, pero yo siempre tengo mis incógnitas. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más, lo tenemos que dejar aquí. Mi agradecimiento a ustedes dos por haber venido esta noche tan fresquita, esta tarde tan fresquita, a ustedes todavía más por seguirnos desde sus hogares. Por ello les invito a ver a continuación, a la vuelta de publicidad, la redacción abierta de la tarde con todo lo que trae hoy la política.